Buenas, la gracia de Dios. Nuestro Dios diseñó un plan de salvación para rescatarnos de la esclavitud del pecado y hacernos a la imagen de Jesús. Dios se anticipa a todo, conoce todo, determina todo. Nada, absolutamente nada se escapa de su control. El plan de salvación descansa en la gracia de Dios. Él nos trae salvación por gracia y nuestra respuesta es la fe. Pero ni siquiera la fe viene de nosotros. Debemos creer para ser salvos. Pero al estar muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, no podemos creer. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a las personas que no creen, para que la luz del Evangelio no brille sobre ellos. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La condición de una persona sin Cristo es estar en tinieblas, muertos en sus pecados, ciegos a la verdad, sin esperanza. Como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, que es grande en amor y misericordia, es quien da vida en abundancia. Dios abre nuestro entendimiento a la verdad. Él nos despertó soberanamente de la muerte espiritual para que pudiéramos ver la gloria de Dios. Y nos da el regalo más grande e inmerecido, que es la salvación, por gracia, por medio de la fe. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. Dios, por su buena voluntad, ha decidido dar salvación, ha decidido dar bendiciones. Esa es su bondad. Esto es gracia. Gracia es el acto de bondad de Dios con el pecador, quien no hace nada para merecerlo. Si alguien la merece, no es gracia, eso es pago, pero no gracia. Gracia es cuando el hombre recibe un favor de parte de Dios. La salvación por gracia no es una recompensa por nuestras obras, es un acto inmerecido de Dios. Aunque el hombre obedezca, nunca puede ganar favor delante de Dios. Dios, al crearnos, no nos debe absolutamente nada. En Efesios 1, del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él nos eligió para alabanza de la gloria de su gracia, por su santa voluntad. La obra de salvación es un milagro de Dios. Creemos el Evangelio y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por fe. Pero es Dios quien nos da el deseo, la capacidad y el entendimiento de hacerlo. La salvación es un acto de misericordia que responde a nuestra miserable condición de muerte. Y Él nos muestra la libertad de su gracia. Lo hermoso de este acto es que es por gracia. Somos salvos por gracia. La salvación es gratuita, es un regalo de Dios a pecadores, un regalo que no merecemos, solo merecemos la ira justa de Dios. La gracia salvífica de Dios es esa bondad inmerecida de Dios que Él decide derramar sobre pecadores, es decir, sobre sus ovejas escogidas, para otorgarles la salvación, para salvarlos del poder del pecado, para salvarlos de su ira y concederles vida eterna en su Hijo Jesucristo. Dios decide derramar esa gracia salvífica conforme a su soberana voluntad. En Éxodo 33:19 de la Nueva Traducción Viviente dice, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Efesios 2 del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Tito 2, del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos da de su gracia, gracia que permite renunciar a la impiedad, a los deseos que este mundo ofrece, renunciar al estilo de vida que teníamos. La gracia hace que cada día seamos más como Jesús, crecemos a la imagen de Cristo y caminamos continuamente en el camino de la santidad. Es un proceso en nuestro andar diario, hasta el último suspiro de vida que Dios permita tengamos en esta vida. La gracia es eficaz y abundante. Fuimos injertados en la vid por gracia. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Dios nos justifica, por la preciosa sangre de Jesús, somos justos delante de Dios y tenemos paz para con Él. Dios hace esto conociendo todo de nosotros, todo lo horrible que hay en nosotros por el pecado. Por su gracia, Dios nos imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiéramos cometido algún pecado, antes bien, como si hubiéramos cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió. Jesús no vino a este mundo por alguna buena razón que hubiera en nosotros, no, para nada, sino por su santo nombre, por su amor divino y para su gloria. ¡Qué hermoso! El hombre no puede tomar crédito alguno por su salvación. Nosotros no hacemos nada para ganarnos la gracia de Dios, pero recibimos la gracia por fe. La fe es obra de la gracia de Dios en nosotros. La salvación es por medio de la fe, para que sea por gracia, y es por gracia, para que nadie se gloríe. Dios ha escogido la fe para recibir el don de su gracia, porque no puede atribuirse ningún mérito, sino solo adorarlo a Él. El Dios de toda gracia, es decir, la fe fue creada a propósito para recibir. En Juan 6:65 de la Nueva Traducción Viviente dice, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. La fe garantiza que nosotros contribuimos absolutamente en nada para nuestra salvación. La fe testifica que no tenemos nada que ofrecer y la fe se asegura que nuestro Dios reciba toda la gloria, que solo Él merece, por ese acto de misericordia tan inmensamente maravilloso. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Si yo pongo alguna confianza en que merezco la salvación por mi esfuerzo, eso significa que estoy tratando de ser Dios y todavía sigo bajo el juicio y la ira de Dios. El orgullo hace que continuamente persiga mi propia gloria y es lo que hace que crea que hay algún mérito en mí, en la salvación.
Como dice Romanos 3, 11, 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, a no ser que Dios obre en la vida y sople aliento de vida. El Señor no vino porque somos justos, sino para hacernos justos. Él justifica al impío. Nuestro Dios, en su soberanía, otorga de su gracia, de acuerdo a su santa voluntad. Él sabe que en este mundo no hay un justo que haga bien y no peque. Por eso el Santo Señor, y de un plan de salvación con justicia perfecta para tratar al culpable como si no hubiera pecado. Rechazar el Evangelio es una muestra precisamente de la condición espiritual horrible en que se encuentra el ser humano. Pero los que creen al Evangelio no tienen ningún mérito, porque es por pura gracia que se les ha concedido creer, y esto es porque el Espíritu Santo les da vida, si no rechazarían el Evangelio. Como dice Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando creemos en Cristo, realmente somos salvos del pecado y somos llevados al arrepentimiento, a la santidad, a la entrega absoluta al Señor. Todo esto por la divina gracia, por la obra gloriosa y majestuosa que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. La gracia posiciona al creyente como hijo del Padre. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ahora el creyente tiene una relación con el Padre que antes no tenía y tiene paz para con Él. Y la gracia es eficaz en santificar a sus hijos. El Espíritu Santo transforma la vida del creyente para producir frutos que evidencian un nuevo corazón, un nuevo nacimiento en esa persona. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué hermosas palabras. El Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer en nosotros. Quitemos la vista de nosotros mismos y del mundo y pongamos nuestros ojos solo en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en Cristo, en lo que Él es, en lo que ha prometido hacer y esperemos solo en Él. El justo por la fe vivirá. Recordemos que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Gloria a Dios. Oro a Dios que te conceda la gracia para que tus ojos miren a nuestro Santo Señor Jesucristo, que nuestro Dios tenga misericordia de ti. No rechaces al Santo Señor, rinde tu vida solamente a Él. No hay vida más plena como el que vive disfrutando del favor de Dios. Bendiciones.